Feliz amanecer. Hoy es viernes 29 de abril del 2022. En el Santoral hoy celebramos a Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque había visto las señales milagrosas que hacía, curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús les respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que habían sentado a comer. Igualmente les fue dando a los pescadores todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver esta señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. El valor mesiánico de la multiplicación se desprende de su condición de milagro, que como tal anuncia la llegada del reino y de los tiempos mesiánicos para los pobres de Dios, que lo seguían porque habían visto los signos, las sanaciones que hacía con los enfermos. Su entusiasmo colectivo desborda al final. Este sí que es un profeta, el que tenía que venir. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, decide retirarse a la montaña él solo. La intencionalidad eucarística del hecho aparece visible en el marco ritual y literario del mismo. Los gestos del Señor antes de la multiplicación son idénticos a los de la última cena. Jesús tomó los panes, dio acción de gracias y los repartió a todos los que estaban sentados. Después mandó recoger las sobras para que nada se desperdiciara. Velado anuncio de la Eucaristía que se explicita después en la catequesis eucarística que constituye el subsiguiente discurso sobre el pan de vida. Amén. Hoy quiero hablarles un poquito de la santa que celebramos en nuestro santoral, Santa Catalina de Siena. Sé que aquí hay muchas personas que le tienen una gran devoción y quiero contarles un poquito acerca de su vida. Santa Catalina nació en el año 1347 en Siena. Sus padres eran virtuosos y piadosos. Ella fue favorecida por Dios con unas grandes gracias extraordinarias desde muy corta edad. Tenía un gran amor a la oración y hacia las cosas de Dios. A los 7 años consagró su virginidad a Dios a través de un voto privado. A los 12 años, la madre y la hermana de Santa Catalina la intentaron persuadir para llegar al matrimonio, y así comenzaron a alentarla y a prestarle más atención a su apariencia. Para complacerlos, ella se vestía de gala y se engalanaba con joyas que se estilaban en esa época.
Al poco tiempo, Santa Catalina se arrepintió de tanta vanidad. Su familia consideró la soledad inapropiada para la vida matrimonial, así que comenzaron a frustrar sus devociones, privándola de su pequeña cámara o celda en la cual pasaba gran parte del tiempo en soledad y oración. Ellos le dieron varios trabajos duros para distraerla. Santa Catalina, sin embargo, sobrellevó todo esto con dulzura y paciencia. El Señor le enseñó a lograr otro tipo de soledad en su corazón, donde entre todas las ocupaciones se consideraba siempre a solas con Dios y donde no podía entrar ninguna tribulación. Más adelante su padre aprobó finalmente su devoción y todos sus deseos piadosos. A los 15 años asistía generosamente a los pobres, servía a los enfermos, daba consuelo a los afligidos y prisioneros. Ella prosiguió el camino de la humildad, la obediencia y la negación a su propia voluntad. En medio de sus sufrimientos, su constante plegaria era que dichos sufrimientos podían servir para la expiación de sus faltas y la purificación de su corazón. Como una consagración más formal a Dios, a los 18 años, Santa Catalina recibió el hábito blanco y negro deseado de la Tercera Orden de Santo Domingo. El hecho de pertenecer a la Tercera Orden significaba que una persona viviría la espiritualidad dominica, pero en el mundo secular. Ella fue la primera mujer soltera en ser admitida a partir de ese momento, en que su celda llegó a ser su paraíso y se ofrecía a sí misma en oración y mortificación. Durante 3 años vivió como en una ermita, manteniéndose en silencio y sin hablar con nadie, excepto Dios y su confesor. Durante ese periodo había momentos en que formas repugnantes y figuras tentadoras se presentaban en su imaginación y las tentaciones más degradantes la asediaban. Extendió en su alma como una nube y una oscuridad tan grande que fue la prueba más severa jamás imaginable. Santa Catalina continuó con un espíritu de oración ferviente, de humildad y de confianza en Dios. Mediante ello perseveró victoriosa y al final fue liberada de dichas pruebas que solo habían servido para purificar su corazón. Cuando Jesús la visitó, después de ese tiempo, ella le preguntó: ¿dónde estabas tú, mi divino esposo, mientras yacía en una condición tan abandonada y aterradora? Ella escuchó una voz que le decía: hija, estaba en tu corazón, fortificándote por la gracia. En 1366, Santa Catalina experimentó lo que se denominaba un matrimonio místico con Jesús. Cuando ella estaba orando en su habitación, se le apareció una visión de Cristo, acompañado por su madre y un cortejo celestial. Tomando la mano de Santa Catalina, Nuestra Señora la llevó hasta Cristo, quien le colocó un anillo y la desposó consigo, manifestando que en ese momento ella estaba sustentada por la fe y que podría superar todas las tentaciones. Para Catalina, el anillo estaba siempre visible, aunque era invisible para los demás. Amén.